Buenas, hoy vamos a hablar sobre bloqueantes de los canales del calcio. Son fármacos que se utilizan básicamente para mejorar la presión arterial. Excelente en este tipo de pacientes que vamos a dar ese beneficio de bajar presión arterial rápidamente. En cuanto a su mecanismo de acción, vemos que ellos actúan básicamente sobre los canales dependientes de voltaje tipo L o lento, el cual es un canal que está constituido por una subunidad alfa 1, que es la más importante, que es la que genera el poro transmembrana. Aparte de ello tiene otra subunidad, que es la subunidad alfa 2, beta y teta, lo cual modulan la apertura y la entrada del calcio a través del canal. Cuando usamos un bloqueante en los canales del calcio, en este caso está representado por la amlodipina, vemos que ella entra a través del canal y se va a anclar en forma alostérica en la subunidad alfa, bloqueando el flujo de calcio. Normalmente cuando nosotros tenemos una contracción cardíaca, vamos a tener que el calcio entra a través de canales dependientes de voltaje. Ese calcio que entra va a actuar sobre el retículo endoplásmico liso, aumentando la liberación del calcio que está almacenado en su interior. Se va a unir a la troponina que va a activar a la miosina inaquinasa, y esta va a actuar sobre la miosina y la actina, aumentando la contractilidad o la frecuencia. En este caso, como es troponina, es a nivel cardíaco, aumentaría la frecuencia cardíaca y la contracción. Es decir, ella haría un efecto inotrópico y cronotrópico positivo. Cuando nosotros utilizamos un bloqueante de los canales del calcio, bloqueamos este canal acá, no permite la entrada del calcio, por lo tanto toda la cascada de eventos que le acabo de hablar no se produce, y se produce entonces relajación y un efecto inotrópico y cronotrópico negativo, es decir, disminuye la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Por lo tanto, esto sería muy bueno en los pacientes que tienen problemas cardíacos, ya que disminuiría la demanda de oxígeno, aumentando entonces la oferta. Por aquí podemos ver inmediatamente también que si a los agonistas beta 1 van a estimular los receptores de los canales dependientes de receptores, igualmente entra calcio, va a estimular o despolarizar el canal dependiente de voltaje, y entra calcio igualmente. Este es el mecanismo que ya hemos hablado anteriormente, que produce la dobutamina y la dopamina cuando estimula receptores betas. A nivel de la musculatura lisa vascular, vamos a ver el mismo mecanismo. Entra calcio igualmente, pero en este momento a nivel de la musculatura lisa, en vez de troponina, es calmodulina. Se forma el complejo calcio-calmodulina, el cual va a activar la miosina sinasa y va a producir el mismo cascada de eventos. Aumenta la actividad contráctil entre la miosina y la actina y produce vasoconstricción del vaso sanguíneo. Por lo tanto, si nosotros bloqueamos este canal de calcio dependiente de voltaje, esta cascada de eventos no se va a dar y vamos a tener una vasodilatación intensa mediada por calcio. Igualmente vamos a ver aquí los canales dependientes de receptores, que tenemos el receptor alfa 1 que aumenta la entrada de calcio, y tenemos también igualmente aquí los agonistas beta. En cuanto a la clasificación de los bloqueantes de los canales del calcio, podemos hacer dos grandes clasificaciones. Una clasificación que se denomina dihidropiridínico, que sería este grupo que está acá, y no dihidropiridínico, que serían las cuatro familias. ¿Qué importancia tiene esto desde el punto de vista clínico? Que cuando nosotros queremos bajar la presión arterial, usamos preferiblemente fármacos dihidropiridínicos. Pero si queremos tener efectos cronotrópicos y inotrópicos negativos, vamos a tener que preferiríamos entonces la feniletilamina y la benzotiazepina, teniendo como principales exponentes el diltiazem y el verapamilo. Entre las otras no dihidropiridínicos tenemos la cinaricina, que se usa bastante en los pacientes que tienen problemas de mareo, vértigo. La flunaricina, que también se utiliza frecuentemente en los pacientes que tienen migraña, pacientes que tienen problemas con migraña. Y tenemos en estos pacientes las dihidropiridina, que se usa básicamente para mejorar la presión arterial. Aquí tenemos nifedipina, nimodipina, amlodipina, iraridipino, entre otros. En cuanto al mecanismo de acción y los estados, va a tener que ver con los estados cinéticos del calcio. Así tenemos que el canal de calcio va a tener tres estados cinéticos: un estado en reposo, un estado abierto y un estado inactivo.
Cuando está en estado de reposo, cualquier estímulo va a hacer la apertura del canal de calcio, en el cual vemos que la compuerta interna está abierta y la externa está cerrada, pero un estímulo mínimo estimula el flujo de calcio. Acá también, cuando ya se abre ahí el estímulo, se produce la apertura de la puerta de activación externa y entra calcio en gran cantidad. Y vemos el tercer estado, que es el estado inactivo, es cuando la de activación externa está abierta, pero tenemos una compuerta interna el cual se mantiene cerrada y tiene que ser un estímulo demasiado intenso para que se produzca la apertura. Así tenemos que los fármacos dihidropidínicos, van a tener afinidad por el estado en reposo y abierto. De las no dihidropidínicas tenemos las fenilalquilamina y las benzodiazepinas de mayor importancia. Aquí vemos que ellos van a tener mayor afinidad por los canales, el verapamilo por el estado abierto y el estado inactivo o fenilquilamina. Y la benzodiazepina va a tener afinidad solo por en el estado inactivo. Por lo tanto, estos van a modular la entrada de calcio igualmente van a retardar el estado de contractilidad o de salida de calcio por a través de canales lentos. En cuanto a la acción de dihidropidínico y no dihidropidínico, podemos ver acá la nifedipina, nicardipina y amlodipina. Estos son dihidropidínicos y tenemos como no dihidropidínico representando aquí el efecto vasodilatado en las diferentes arterias y en la depresión miocárdica y de conductividad tenemos al verapamilo y diltiazem. Así vemos que estos señores, los dihidropidínicos, van a tener una dilatación de las arterias coronarias y dilatación de las arterias periféricas muy superior a los no dihidropidínicos. Podemos ver que tiene mayor potencia para producir vasodilatación tanto de las arterias coronarias como de las arterias periféricas. Tenemos la nicardipina seguida por la amlodipina, o ellas tienen igual comportamiento, y luego la nifedipina. El verapamilo tiene menos efecto comparado con las tres anteriores, pero van a tener una mayor acción a nivel cardíaco. Vemos que ellos van a producir una mayor depresión del sistema nodosinusal, al igual que en la depresión de la conducción de la auriculoventricular y de depresión miocárdica, siendo las fenilalquilaminas, que es el verapamilo, el que tiene mayor efecto en la depresión y la conducción auriculoventricular, al igual que el diltiazem, porque tiene mayor afinidad a nivel del corazón y con menos efecto a nivel periférico. Las dihidropidínicas, como ustedes pueden ver aquí, dice que no, se puede ver que tiene poco efecto sobre la depresión y la conducción sinoauricular, pero realmente ellos actúan al igual que el verapamilo, el diltiazem, pero como producen una vasodilatación arterial y coronaria, sobre todo arterial periférica, muy importante, como vemos aquí el número de cruces es bastante alta, eso me dice que va a haber una gran dilatación periférica, va a haber caída del gasto cardíaco, lo que va a aumentar una taquicardia refleja mediada por sistema simpático, lo cual va a enmascarar el efecto cronotrópico negativo que producen estos fármacos. Por lo tanto, este es un cero que realmente no es cero, sino que está enmascarado por la taquicardia refleja que produce la vasodilatación intensa que producen las dihidropidinas. En cuanto a los diferentes fármacos que vemos nifedipina, nitrendipina, nimodipina, iradipina, verapamilo, diltiazem, entre otros. Vemos que su absorción es muy buena, su biodisponibilidad va a depender del primer paso hepático y tiene una buena unión a proteínas. Aquí vemos el primer paso hepático, recuérdense en fármaco 1, que mientras mayor sea el metabolismo a nivel hepático, la disponibilidad a nivel circulatorio va a haber menos. Aquí vemos un primer paso de un 50%, tenemos una biodisponibilidad entre 50 y 70, y cuando tenemos un primer paso hepático alto, mayor del 90%, fíjense que la biodisponibilidad puede bajar de un 10 máximo un 30%. La vida media va a ser variable de acuerdo a la biodisponibilidad, y la mayoría de estos fármacos van a tener una eliminación o excreción por vía renal. En cuanto a la dosificación, vemos que podemos tener una clasificación en cuanto a la nifedipina. Va a haber nifedipina de primera generación y segunda generación. La de primera generación es la que vemos bastante en los CDI, que
son de 10 miligramos aproximadamente, y eso debe darse entre 6 a 8 horas cuando tenemos una nifedipina de 10 miligramos. Pero si la nifedipina es de efecto de liberación prolongada o liberación osmótica, se puede dar 1 a 2 veces al día dependiendo de la biodisponibilidad que exista en el mercado de este tipo de tabletas. La nalodipina, que es otra que se utiliza bastante en cuanto a la como vasodilatación o para bajar la presión arterial, vemos que ya se da de 5 a 10 miligramos una vez al día y están disponibles para el comprimido de 5 y 10 miligramos. Nimodipina se usa bastante para pacientes con problemas de vértigo, pero desde el punto de vista clínico se usa en pacientes con hemorragia subaranoidea a una dosificación dependiendo de lo que nosotros quedamos cada 4, cada 6 o cada 8 horas, preferiblemente en vía infusión endovenosa intraarterial. Pero cuando podemos usarla en pacientes que tienen vértigo, mareo, podemos utilizarlo en comprimido de 30 a 40 miligramos. El verapamilo, que es una feniletilamina no dihidropirínica, se da de mínimo 120 miligramos al día a una dosis máxima de 480 cada 8, cada 12 horas, dependiendo de la respuesta que vayamos a tener en cuanto al efecto coronotrópico e inotrópico negativo, pero con poca o modestia efectos sobre la vasodilatación periférica. Igualmente, igual comportamiento tiene el diltiazem. En cuanto a los efectos hemodinámicos, vamos a ver que entonces cuando usamos un bloqueante de los canales del calcio aumenta la vasodilatación periférica, es decir, actúa sobre el vaso de resistencia, no actúa sobre el vaso de capacitancia, por lo tanto va a disminuir la poscarga, no altera la precarga. Entonces tenemos disminución de la poscarga, no mejora el volumen diastólico final ventricular, por lo tanto no actúa sobre la precarga. Posee efectos coronotrópicos negativos, los no dihidropidínicos solo se ve este efecto marcado, aunque todo bloqueante del canal del calcio tiene este efecto, solo que los dihidropidínicos, a tener una vasodilatación periférica bastante acentuada, va a producir una taquicardia refleja que va a enmascarar este efecto. Inhiben los factores de crecimiento, disminuye la síntesis de colágeno, disminuye a mejorar la vasodilatación periférica y cae la poscarga, va a disminuir la hipertrofia ventricular izquierda. Incrementa el gen de el LDL, por lo tanto aumenta su captación a nivel hepático. En cuanto a los usos de los bloqueantes de los canales del calcio, vemos que básicamente desde el punto de vista cardiovascular se va a usar o tiene poco uso en insuficiencia cardíaca congestiva siempre y cuando aquellos pacientes que estén recibiendo un IECA o ARA, un beta bloqueante y una antagonista aminoglucótico y aún así se mantiene hipertenso, ese paciente en insuficiencia cardíaca podríamos asociar un bloqueante de los canales del calcio. Otra situación sería aquellos pacientes que no toleran o tienen contraindicación de los beta bloqueantes, necesitamos mejorar descender la frecuencia cardíaca, podemos utilizar los no dihidropidínicos para mejorar esta situación. En hipertensión arterial, excelente como fármaco asociado a un IECA, a un ARA para mejorar el descenso de la presión arterial. En cardiopatía isquémica se puede utilizar porque mejora la dilatación de la aórtica de las coronarias, por lo tanto va a mejorar el flujo sanguíneo hacia las coronarias, va a mejorar la cardiopatía isquémica. En arritmias cardíacas tenemos indicado las no dihidropidínicas como benzodiazepinas, que sería el diltiazem, y la fenilalquilamina como el fenilalquilamina, que sería el verapamilo. Tiene indicación igualmente en miocardiopatías hipertróficas, insuficiencia aórtica, enfermedades vasculares periféricas. Del sistema nervioso central tenemos aquellos pacientes que tienen hemorragia subaranoidea. Fármaco de elección sería la nimodipina, mejorando la perfusión y el vasoespasmo a nivel cerebral. Igualmente en el isquémico, migraña, la flunaricina sería el fármaco que se utiliza básicamente a nivel para la epilepsia. También podemos utilizarlo, pero no son de primera línea, pero es una opción cuando tenemos pacientes que son refractarios a los tratamientos clásicos. Síndrome orgánico cerebral, síndrome de abstinencia alcohólica, síndrome vertiginoso que tendríamos la sinaricina. Enfermedad de Alzheimer no está hay poca evidencia todavía. En el sistema gastrointestinal lo podemos utilizar en pacientes con
acalasia y espasmo esofágico porque mejora la relajación y mejora entonces el descenso en la acalasia, en disquinesia del esfínter y en otros trastornos como dismenorrea, amenaza de parto prematuro, cólico uretral, tracto respiratorio, asma bronquial e hipertensión pulmonar, que es una de las opciones que se usa los bloqueantes de los canales de calcio, sobre todo en hipertensión pulmonar. En cuanto a las contraindicaciones, estarían contraindicados los bloqueantes de los canales del calcio, sobre todo el tipo dihidropidínico en las cardiopatías isquémicas agudas, como sería en un infarto agudo de miocardio, en el cual si le damos este fármaco, ya hemos dicho que puede producir una vasodilatación periférica intensa y producir una taquicardia refleja, por lo tanto aumentaría el consumo de oxígeno, por lo tanto aumentaría la demanda con un descenso en la aporte de oxígeno y estaría contraindicado. Pero podríamos utilizar una cardiopatía isquémica crónica aguda, isquémica, los tipos no dihidropidínicos si está contraindicado los beta bloqueantes como sería diltiazem y verapamilo. Ahora tenemos aquellos pacientes que tienen normalidades del nodo sinoauricular y auriculoventricular, por lo tanto va a haber problemas a nivel de la frecuencia en cuanto a la contractilidad, estarían contraindicados los no dihidropidínicos como verapamilo y diltiazem en este caso. En cuanto a las reacciones adversas, tenemos desvanecimiento y rubor. Vemos pacientes que tienen problemas vasovagales. Si damos este tipo de fármaco, produce una vasodilatación periférica y va a producir desvanecimiento por descenso intenso de la presión arterial y va a haber rubor por vasodilatación de las arterias de la piel. Edema periférico podemos ver en este tipo de pacientes que van a tener edema malleolar, y eso es debido a que se produce vasodilatación de las arteriolas aferentes, por lo tanto aumenta el flujo y al no actuar sobre los vasos de capacitancia, es decir, sobre las vénulas, mantienen un diámetro bastante menor, por lo tanto va a sobrepasar la perfusión arterial sobre la venosa y va a producirse el edema por la salida a nivel intersticial, al intersticio. O se ve en este tipo de pacientes que empiezan a tener problemas de reflujo gastroesofágico, porque acuérdense que los esfínteres tanto superior e inferior se mantienen contraídos por la entrada del calcio. Si nosotros utilizamos bloqueantes de los canales del calcio, va a disminuir la contracción de ese esfínter y entonces el paciente se puede quejar de reflujo gastroesofágico. No se me duerma. Vamos a seguir con nitratos ahora. Continuando con la clase, ya hablamos sobre bloqueantes de los canales del calcio, ahora vamos a nitratos. Así como los bloqueantes de los canales del calcio los usamos sobre vasoresistencia, es decir, sobre poscarga, los nitratos son fármacos que se usan en la cardiopatía isquémica aguda y crónica, así como pacientes en insuficiencia cardíaca también se podría utilizar para mejorar la precarga. Es decir, estos son fármacos que van a tener preferencia o para mejorar el volumen diastólico final, es decir, la vaso de capacitancia, que sería precarga. Por lo tanto, cuando vamos a usar un nitrato, vemos que los nitratos orgánicos son fármacos que son aportadores de óxido nítrico, lo cual al ser metabolizados, esta señora a nivel hepático van a producir activación de la guanilato ciclasa y aumentar la síntesis de GMP cíclico. Ese GMP cíclico va a producir una desfosforilación de la cadena de ligera de miocina, lo cual va a producir relajación del músculo y se produce vasodilatación a nivel arterial o venoso preferiblemente. Por lo tanto, ellos van a producir dilatación de las venas que va a ser predominante sobre las arterias. Eso no significa que los nitratos a dosis alta, por encima de la dosificación clínica, no van a producir vasodilatación arterial. Sí pueden producir, de hecho pueden producir o descender la presión arterial bastante importante y no pueden llevar a una taquicardia refleja. Pero básicamente son fármacos que van a producir su efecto mayor a nivel de los vasos de capacitancia, es decir, sobre precarga, disminuyendo el volumen diastólico final. Tiene poco efecto entonces sobre los vasos de resistencia a dosis terapéutica, pero si aumentamos la dosis también me van a producir una vasodilatación de los vasos de resistencia y, como ya lo dije anteriormente, me puede ser una taquicardia refleja y puede estar contraindicado en los pacientes con una cardiopatía isquémica aguda. No tiene efecto cronotrópico directamente, es decir, ellos no aumentan frecuencia cardíaca a menos que sobrepasemos la dosificación adecuada.
Va a haber una dilatación de la estenosis epicárdica porque al disminuir el volumen diastónico final, la presión intracardíaca va a disminuir, por lo tanto la nutrición que va del endocardio, miocardio y epicardio mejora, por lo tanto esta estenosis va a mejorar y mejora el flujo sanguíneo del corazón. Por lo tanto va a incrementar el flujo hacia las arterias colaterales. Por lo tanto vamos a tener como efecto neto una disminución de la precarga y la poscarga a dosis alta. Por lo tanto aquí podemos un resumen, podemos ver que estos fármacos van a disminuir la necesidad de oxígeno, ya que ellos podrían aumentar la frecuencia cardíaca si damos una dosis supraterapéutica, pero normalmente ellos no alteran la frecuencia cardíaca, no alteran la contractilidad, pero sí va a producir un descenso de la tensión arterial. Con una disminución de la presión arterial, si le damos una dosis no terapéutica o por encima de la dosis terapéutica, me va a disminuir el volumen diastólico final, por lo tanto va a disminuir la precarga y va a disminuir la demanda de oxígeno, por lo tanto va a mejorar su isquemia, mejorando la acidosis, la elevación o descenso del cemento ST, mejora la contractilidad en ese paciente y va a mejorar el dolor. Por otro lado, ellos aumentan el aporte de oxígeno, ya que aumenta el flujo hacia las colaterales por aumento del flujo sanguíneo coronario por dilatación de las arterias coronarias. Por lo tanto, va a haber un descenso del espasmo, el tiempo diastólico no va a estar alterado, el gradiente de volumen diastólico final va a estar mejorado, aórtico, perdón, y no altera la autorregulación local. La frecuencia cardíaca normalmente no altera de manera directa, a menos que demos dosis terapéuticas por encima de los valores recomendados, produce una dilatación de las arterias periféricas, por lo tanto produce una taquicardia refleja. Lleva a un descenso de la presión diastólica aórtica y de volumen diastólico final. Todo esto nos lleva a un mejoramiento de la isquemia. En cuanto a la absorción y eliminación, vemos que estos fármacos, las nitroglicerinas, que vamos a tener en la disposición básicamente intravenoso, vamos a tener por vía oral dinitrato de isosorbida. Cuando se absorbe por vía oral, va a tener el primer paso hepático y se va a producir dos metabolitos, que es el isosorbide 2 mononitrato y el isosorbide 5 mononitrato, lo cual tiene un efecto terapéutico más largo que el dinitrato per se. Y se vio que el isosorbide 5 mononitrato es el que tiene el mayor efecto antiisquémico, por lo tanto también se utiliza el isosorbide 5 mononitrato, que este es el Isordil, que nosotros conocemos de 5 miligramos, que se coloca bajo la lengua. Este es el que tiene el mayor efecto desde el punto de vista antiisquémico. Por lo tanto, estos tres fármacos, cuando sufre su metabolismo hepático por hidrólisis y la liberación y desnitración, se produce su efecto y su eliminación por vía renal. Vamos a ver que estos fármacos, cuando se usan continuamente, van a producir tolerancia, por lo tanto el efecto farmacológico no lo vamos a ver como se veía inicialmente para mejorar la isquemia. ¿Qué es lo que se propone? Se propone que cuando damos continuamente, sin descanso o espacio para que dé chance de recuperarse el fármaco, se va a producir una expansión del volumen, porque va a producir una vasodilatación periférica sostenida. Por lo tanto, si le damos más medicamento al paciente, no vamos a tener más aumento o vasodilatación, por lo tanto el volumen diastólico final, lo que obtuvimos inicialmente, ya no lo vamos a mejorar. Se dice que va a haber una activación neuromoral, que es una medida por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Cuando damos este tipo de fármaco, estimula a las células justaglomerulares a aumentar los niveles de renina y obviamente el eje. Va a haber una disminución de los cofactores, se dice sobre todo de sulfidrilo, el cual es importante para la dinitración y el efecto y la producción de óxido nítrico. Y otra cosa de la que se propone es la formación de radicales libres, el cual disminuye el efecto de los óxidos nítricos en el tiempo por aumento del superóxido reactivo. En cuanto a reacciones adversas, vamos a tener que el paciente puede tener dolor de cabeza o cefalea por vasodilatación de las arterias meningias. Va a haber un enrojecimiento cutáneo por vasodilatación periférico, y si damos una dosis muy alta, podemos actuar sobre la poscarga, por tanto descenso de la presión arterial periférica e hipotensión en este paciente.
por su atención. Gracias.